En el 5.º año de mi matrimonio con Hansen, la chica que él mantenía en un hotel fue desenmascarada. Y la noticia se extendió por todas partes. Para evitar que la etiquetaran de amante, Hansen vino a mí con un acuerdo de divorcio y me dijo: el padre de Silvia me ayudó una vez antes de fallecer. Me confió el cuidado de Silvia. Ahora que se ha descubierto este tipo de cosas, no puedo hacer la vista gorda. A lo largo de los años, Silvia siempre ha sido la primera opción de Hansen. En mi vida anterior, cuando escuché estas palabras, quedé tan devastada que armé un escándalo y me negué a divorciarme. No fue hasta que sufrí una depresión severa que Hansen. Por las palabras de Silvia, mi hermana no parece estar enferma. Concluí que estaba fingiendo mi enfermedad. Pensó que me hacía la difícil y me incriminó por tener una aventura. Y me demandó directamente por el divorcio. Fue entonces cuando me di cuenta de que jamás podría compararme con la bondad de ser reconocida y apreciada. Estaba tan desesperada que me suicidé. Al volver a abrir los ojos, firmé el acuerdo de divorcio sin dudarlo. Tiffany. Después de que este asunto termine, nos volvemos a casar. En el patio de la villa. Mientras estaba sentado en un banco de piedra, aturdido, Hansen trajo a Silvia delante de mí. Hace apenas 3 horas. Los paparazzi expusieron a Silvia como sospechosa de ser la amante de Hansen. Todo Internet indagaba en su pasado. La criticaban por ser la amante que había interferido en el dulce amor entre Hansen y yo. Y como el destructor de hogares, la imagen de Hansen como esposo amoroso se derrumbó por completo. Y el precio de las acciones del grupo familiar Hansen comenzó a fluctuar. En mi vida anterior, cuando Hansen vino a mí con el acuerdo de divorcio, me enojé tanto que arranqué todas las rosas que había plantado para mí en el jardín. Lo interrogué histéricamente sobre su relación con Silvia. Era evidente que solo era la hija de su mentor. Y había innumerables maneras de resolver el problema. Pero decidió sacrificarme. Solo para evitar que la depresión de Silvia empeorara. Pero lo que Hansen no sabía era que durante el periodo en que el tema candente se estaba extendiendo, también me diagnosticaron depresión moderada. Tiffany. Hansen me volvió a llamar. Me sacó de mi trance. Bajé la vista y fijé la mirada en el acuerdo de divorcio sobre la mesa de piedra. Él se arrodilló a mis pies. Sus ojos profundos me miraban. Y su palma ardiente envolvió mi mano. Su tono era persuasivo. Tiffany. Solo hazlo por mí. ¿De acuerdo? Anunciaremos públicamente que nuestro matrimonio ha sido solo de nombre durante mucho tiempo. Y hace 1 año teníamos la intención de divorciarnos. Pero no encontramos la oportunidad adecuada. Guardé silencio durante mucho tiempo. Detrás de él, Silvia llevaba un vestido blanco. Con el abrigo de Hansen sobre los hombros. Sus labios estaban pálidos. Y sus ojos estaban rojos. Hermana Tiffany. Por favor, ayúdenme. ¿De acuerdo? Mi madre se suicidó por la depresión causada por la violencia en línea. No quiero seguir sus pasos. Hermana, me arrodillaré ante ti. Ayúdame, por favor. Cuando terminó de hablar y estaba a punto de arrodillarse, Hansen se levantó rápidamente y la sostuvo. Y la abrazó hábilmente. Su rostro se puso feo. Y la regañó en voz baja. ¿Qué haces? Silvia se quedó atónita. Su voz era delicada y débil. Con un tono sollozante. Entonces bajó la mirada, llena de lágrimas. Solo quería que mi hermana se sintiera mejor. Las cejas de Hansen reflejaron impaciencia al instante. Me miró. Y la ternura original se desvaneció por completo. Tiffany. No vine a hablar de esto contigo. Ya lo he decidido. Si no quieres divorciarte, entonces no me culpes. Levanté la vista con calma para encontrarme con la suya. Y sus palabras se detuvieron de golpe. Pero sabía lo que iba a decir. Iba a decir, Tiffany. Ya conoces mis métodos. Tengo innumerables maneras de hacerte firmar el acuerdo obedientemente. Si se trata de una demanda de divorcio, no podrás ganar contra los abogados de la familia Hansen. Estas fueron sus palabras exactas en mi vida anterior.
Después me tendieron una trampa y me enviaron a la cama de varios modelos masculinos. Y la evidencia de mi infidelidad fue concluyente. De la noche a la mañana, me convertí en una mujer que tenía una aventura. Y sufrí mucho por la opinión pública. Y él y Silvia se convirtieron en víctimas inocentes. Puedo firmar. Pero tienes que prometerme una cosa. Después de tanto tiempo dije. Hansen levantó la vista y me miró. Luego asintió. Me entregó un bolígrafo. Después de tomarlo sin ningún cambio en mi expresión, firmé el acuerdo de divorcio. ¿No vas a revisar el acuerdo? Hansen frunció el ceño y me preguntó. Sonreí. No hace falta. Casi se fue de casa sin nada. Me dio todas las propiedades de la familia. Solo para Silvia. Para agradecer la generosidad de ser reconocido. Tómate un tiempo para ir a la oficina de asuntos civiles mañana. De acuerdo. Dije. La mano de Hansen, que sostenía el acuerdo de divorcio, se detuvo un momento. Había un atisbo de confusión en sus ojos mientras me miraba. Pero al final, no dijo nada. ¿Cuándo se fueron? Silvia se giró y me miró con el ceño fruncido. Sus finos labios se movieron en silencio. Perdiste. Perdí. Perdí mi vida entera. Así que no quiero perder ahora. Después de un rato, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de Hansen. Lamento haberte hecho sentir mal hoy, Tiffany. Lo siento mucho. Después de que este asunto termine, te daré otro gran banquete de bodas. Y nos volveremos a casar. No puedo simplemente ver cómo la depresión de Silvia empeora. ¿Me entiendes, verdad? Leí esas palabras y no pude evitar reír. Con lágrimas en los ojos. Fue lo mismo en mi vida anterior. Para obligarme a divorciarme. Hansen les pidió a sus amigos que idearan un plan y se emborrachó. Pero olvidó que sus amigos también eran mis amigos. River le aconsejó encarecidamente que no sacrificara su matrimonio por Silvia. Al mismo tiempo me dio conmigo pidiéndome que intentara comprender a Hansen. Decir que Hansen era un hombre que valoraba la amistad y la lealtad. Si no fuera porque el padre de Silvia reconoció su talento. Invirtió en él. Y ayudándolo a emprender un negocio en aquel entonces. Hansen no estaría donde está hoy. En ese entonces. Lloré y repliqué, Hansen podría haber usado infinidad de maneras para aclarar este asunto. ¿Por qué tiene que ser un divorcio? River guardó silencio. Le había preguntado a Hansen. Y la respuesta de Hansen en ese momento fue, alguien tiene que ser perjudicado. Yo solo puedo perjudicar a Tiffany. Ella me ama y puede entenderme. Solo porque yo lo amaba. Me sacrifiqué. No hay tal lógica. Por suerte, después de haberlo cumplido, aún tengo una oportunidad. Siempre que se trata de asuntos relacionados con Silvia, Hansen siempre los gestiona con mucha rapidez. Firmó el acuerdo de divorcio conmigo ese mismo día. Y por la noche organizó una rueda de prensa y le pidió a su asistente que me invitara a asistir para aclarar la situación. Antes de que pudiera hablar. El asistente pensó que me iba a negar. Así que me dijo las palabras que Hansen le había pedido que trajera. Dijo: Señorita Tiffany. Debería asistir a esta conferencia de prensa. Aunque no sea para Hansen. Es por tu propia reputación. Me quedé atónito por un segundo. Y finalmente me burlé. Hansen me amenazaba. Intentaba usar los mismos métodos que usó contra mí en mi vida anterior para obligarme a ceder. Para desprestigiarme. Y déjenme luchar bajo la opinión pública. Al final, no tendría más remedio que agachar la cabeza. Siempre me he preguntado si Hansen me veía como su esposa o como su enemiga. Ahora que quiere aclarar públicamente su relación conmigo. Y sin excepción. La conferencia de prensa se celebró en el gran salón del hotel más lujoso de Hinby. Los periodistas invitados eran las personalidades más influyentes de la industria. Cuando Silvia llevaba un King Zang del brazo de Hansen, aparecieron uno al lado del otro. Los periodistas se entusiasmaron de inmediato.
Hansen protegió instintivamente a Silvia tras él y sonrió mientras bloqueaba los micrófonos para ella. Esperen un momento. Responderé a todas sus preguntas una por una. Por favor, hazme un hueco. ¿De acuerdo? Su voz era suave. Al levantar la vista, me vio por casualidad, rodeado de periodistas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, pensé vagamente que Hansen también vendría a rescatarme. Pero al segundo siguiente, desvió la mirada con calma. Con una sonrisa en los labios, tomó la mano de Silvia y subió al escenario. Como si no me hubiera visto. Le hice una mueca de desprecio y torcí las comisuras de los labios. El periodista más cercano probablemente era un becario. Tímidamente me entregó el micrófono y preguntó, «Señorita Tiffany, ¿de verdad se ha divorciado de Hansen?» «Sí». Sonreí y asentí en respuesta. El becario se acomodó las gafas. «Pero tú y Hansen se conocieron en el instituto. Llevamos 7 años de novios y 5 de casados. Hansen gastó una fortuna el mes pasado en comprar una isla a tu nombre». Seguía sonriendo. Pero la sonrisa no llegó a mis ojos. «Eso es lo que me debe». Fue un regalo para compensarme por no haber cumplido años porque él cuidaba de la sexta Silvia. En mi vida anterior, todavía me sentía complaciente con esto. Más tarde me enteré de que esta idea fue sugerida por River. La isla fue elegida por el asistente de Hansen. Y ni siquiera sabía dónde estaba la isla. ¿Aún amas a Hansen? Me miró nerviosa. Y los periodistas a mi alrededor también guardaron silencio. Incluso Hansen, desde el escenario, me miró. Frunció ligeramente el ceño. Yo simplemente lo miré con calma. Entonces fruncí los labios y dije, no. No lo hago. No me quedé hasta el final de la entrevista. Después de que Hansen aclarara que nuestro matrimonio había sido solo nominal hacía un año, me marché. De la noche a la mañana. Me convertí en un segundo y un objeto que Hansen no quería. Y Silvia se convirtió en la única víctima inocente de esta tormenta de opinión pública. La entrevista de ese día estuvo en lo más alto de las redes sociales durante varios días. Y la popularidad del tema nunca disminuyó. Sobre todo las palabras de Hansen. Tiffany y yo teníamos la intención de divorciarnos hace un año. Pero no era el momento adecuado. Al principio queríamos manejar este asunto discretamente. Pero ahora ha afectado a personas inocentes. Por eso debemos aclararlo públicamente. La señora Silvia no fue quien intervino en la ruptura de nuestra relación. Ella es la única preocupación que le queda a mi maestra. Es natural que la cuide especialmente. Espero que todos puedan ver este asunto con racionalidad. A algunos fans se les hizo creer que la razón de la ruptura de mi relación con Hansen fue que no podía tolerar nada. Arena, en mi opinión, y consideraba su supuesta relación pura de hermano-hermana y su amabilidad de forma sucia. También decían que era de mente cerrada y poco generoso. Tras 5 años de matrimonio, no supe nada sobre la lealtad y el cariño de Hansen. El tema se debatió durante varios días. Me convertí en blanco de críticas públicas. Tras obtener el certificado de divorcio y salir de la oficina de asuntos civiles, Hansen me advirtió, no te tomes a pecho lo que dicen en Internet. Pronto dejé escapar un suspiro bajo. Todos lo olvidarían. Me detuve en seco y no pude evitar reírme. A ambos nos regañaban en redes sociales. ¿Por qué nos trataban tan diferente? Tiffany. Ya casi es el festival de primavera. ¿Nos volvemos a casar a principios del año que viene? Me miró. Cuando estaba a punto de acercarse, retrocedí un paso y con calma, desvié la mirada hacia los periodistas que estaban bloqueados por guardaespaldas no muy lejos. Hansen también pareció darse cuenta de que algo andaba mal y se detuvo en seco. Hansen. Vuelvo a Hongcheng. Hace mucho que no vuelves. Es bueno volver una vez. Cuando llega el festival de primavera. Te recogeré, te traeré de vuelta. No voy a volver. Interrumpí a Hansen con calma. Su leve sonrisa se congeló en su rostro. Y había un poco de confusión en sus ojos. Añadí. Cuando acepté firmar el acuerdo de divorcio, me prometiste algo. Es hora de que lo cumplas.
Hansen me miró con la mirada perdida. Cuando renací por primera vez. Solo me tomó unos segundos digerir mi amor y odio por Hansen. Justo en el momento en que vi el acuerdo de divorcio, pensé en romperlo en un ataque de locura y volver a discutir con él. Pero al final, la razón prevaleció. Después de un largo rato, esbocé una sonrisa a Hansen. Espero que nunca vuelvas a aparecer ante mí. Cuando Tiffany terminó de hablar con una sonrisa y desapareció entre la multitud, Hansen no pudo reaccionar durante un buen rato. Por un instante sintió una inexplicable sensación de pánico. Como si estuviera a punto de perder lo más importante de su vida. Igual que el día que Tiffany firmó tranquilamente el acuerdo de divorcio. Había una leve inquietud en su corazón. Ella no armó ningún alboroto. Como si ya hubiera anticipado todos los finales. Pero claro. No hace mucho. Tiffany armó un escándalo porque él olvidó su cumpleaños. Incluso le dio una bofetada. Al principio pensó eso cuando le propuso un divorcio falso. Tiffany se volvería loca y le causaría problemas. Y él incluso se había preparado para afrontarlo. Pero ella no lo hizo. Tomó el bolígrafo. Parecía tan indiferente como un estanque en calma. En ese momento, tuvo la idea de detener a Tiffany. Pero al final no hizo nada. Él pensó que no importaba. Tiffany lo amaba mucho. Y solo estaban fingiendo un divorcio. Él la compensaría como era debido en el futuro. Pero Silvia era diferente. No podía sufrir daño por su culpa. Si no hubiera sido porque el padre de Silvia se había encaprichado con su talento. Arriesgándose a ser expulsado de la junta de accionistas por los demás accionistas. Decidió invertir en su proyecto y lo guió para que creciera y se convirtiera en uno de los nuevos nobles de Hingby. No habría logrado lo que logró hoy. Él tampoco sería digno de Silvia. Antes de que falleciera el padre de Silvia, esperaba protegerla y asegurarle una vida tranquila y saludable. No quería ser alguien que traicionara su confianza. River le había preguntado una vez si un día Silvia y Tiffany caían de un acantilado al mismo tiempo. ¿A quién salvarías? En ese momento. Se rió. Pensó que esa pregunta era de muy mal gusto. Salvaría a Silvia. Pero moriría con Tiffany. River rió con él. Pero entonces se preguntó, ¿y si Tiffany no quiere morir? Anson. No siempre puedes hacerle daño a Tiffany solo porque le gustas. Si ella no siente tu amor, también estará desesperada. Ese día. No se lo tomó en serio. Ni siquiera tuvo en cuenta esas palabras. Inesperadamente. Al final. Esas palabras se hicieron realidad. De noche. Anson seguía volviendo a la villa. Desde que se casó con él, Tiffany vivía en la villa a media montaña. Fue una pintora excepcional. A los 10 años, fue reconocida como una joven genio de la pintura gracias a un paisaje fuera de lo común. Todos consideraban que sus logros en la pintura tradicional china eran extraordinarios. Y se convertiría en una figura destacada en esta industria. Y así fue. Sin embargo, después del matrimonio, el estilo pictórico de Tiffany cambió y ya no era el mismo. La maestra de Tiffany había intentado con sinceridad ilustrarla. Pero el efecto no fue evidente. Más tarde, Tiffany dejó de pintar e incluso se resistió a coger el pincel. Anson entró en el estudio de Tiffany. Cuando vio el paisaje en el caballete, no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Fueron solo unas pocas caricias. Pero fue vívido. La criada vio que se encendía la luz del estudio. Al entrar, vio a Anson. Se sorprendió un poco, señor. Anson levantó la vista. ¿Cuándo pintaba mejor la señora? La criada respondió, el día que regresaste con Silvia. Anson asintió. Curvó los labios. Intentó sonreír. Pero no pudo. Tras salir del estudio, regresó a la habitación que compartía con Tiffany. Sin duda, el cielo colmó a la 11. Se había dicho a sí mismo incontables veces que su divorcio de Tiffany era solo una farsa. Mientras pasara la tormenta, le pediría matrimonio de nuevo y le ofrecería un gran banquete de bodas.
Pero de alguna manera, su corazón siempre se sentía vacío. Hoy, él interpretó todas las palabras de Tiffany como simples divagaciones furiosas. Había un hogar en Higbee para Tiffany y para él. ¿Cómo no iba a volver? Toc, toc. De repente llamaron a la puerta del dormitorio principal. Anson estaba sentado al pie de la cama. Miré hacia arriba. Era Sylvia. Llevaba ropa fina. Su rostro estaba un poco sonrosado. Y se quedó en la puerta, mirando a Anson en silencio. ¿Por qué estás aquí? Sylvia frunció los labios. Tenía miedo de quedarme sola en el hotel. Así que vine a buscarte. ¿Es eso?, dijo ella, bajando la mirada. ¿Te molesté? Anson frunció el ceño ligeramente. Pero aún así lo dije. Está bien. Es un poco tarde hoy. Le pediré a la criada que te prepare una habitación. Puedes quedarte ahí por ahora. Estaba a punto de llamar a la criada. Sylvia dio un paso adelante y entró en la habitación. Sus ojos, tan tiernos como el agua. Miró a Anson. Hermano Anson. No quiero quedarme en la habitación de invitados. ¿Está bien?, preguntó tentadoramente en voz baja. Anson frunció aún más el ceño. Sus finos labios se abrieron y cerraron. Listo para negarse. Pero al encontrarse con sus ojos ligeramente rojos, se le ablandó el corazón. Cuando el avión aterrizó en Hongchen, Leo vino a recogerme. Tenía 18 años. Lo acusaron injustamente de agresión sexual tras salvar a una niña, y lo condenaron a 3 años de prisión. Debido a sus antecedentes penales, ninguna empresa quiso contratarlo. Lo conocí en una exposición de arte. Nunca se comunicaba con los demás y siempre mantenía la mirada baja cuando otros se acercaban. Él solo retrocedía tímidamente. Más tarde, una noche camino a casa, me encontré con unos matones y casi me atacan. Él pasaba por allí. Al principio pensé que solo miraría sin justicia. Pero no lo hizo. No lo dudó ni un instante. Ese día le pregunté: ¿y si también te acuso injustamente? Sonrió con amargura. Entonces lo aceptaré. Usé el poder de mi familia para limpiar su nombre. El día que se supo la verdad, él se quedó a lo lejos. Me miró con ojos rojos entre la multitud. Y se inclinó para agradecerme. 3 años en prisión no borraron su bondad. Mi padre también le ofreció una rama de olivo por haberme salvado y haber conseguido que se uniera al grupo. Empezando desde la base. Ahora se ha convertido en el asistente más capaz de mi padre. Señorita. ¿Cuánto tiempo sin verla? Leo llevaba una cazadora y tomó mi maleta con mucha comodidad. Asentí. Y de repente me dolió la nariz sin motivo alguno. 5 años atrás. Después de casarme con Hansen, lo acompañé al norte. En mi vida anterior. Cuando me pasó algo, mi padre lo enviaba al país para un entrenamiento a puerta cerrada. No volví a ver a Leo hasta que morí. Señorita, ¿se irá otra vez después de regresar esta vez?, me preguntó. Le dije que no. No me iré. Leo soltó una carcajada. Tiffany está muy contenta de saber que has vuelto. Señorita. De repente. Me quedé desconcertada. La mano en mi bolsillo no pudo evitar apretarse con fuerza. Y un rastro de amargura brotó en mi corazón. En ese momento, la noticia de mi divorcio de Hansen era de conocimiento público. Mi padre temía que me hicieran daño y voló de Hongchen a Higbee durante la noche. Me aconsejó con seriedad que Hansen siempre tuviera dudas sobre sus prioridades al actuar. En aquel entonces, prefería cooperar con ese anciano de la familia de Sylvia antes que aceptar tu ayuda. Dicho con amabilidad. No quería depender de ti. Pero, para ser sincero, ¿no depende de la inversión de la familia de Sylvia? Tiffany. Ya que estás divorciada, se acabó. Hansen no es para ti. Quería llevarme de vuelta a Hongchen. Pero yo no quería. Lloré y armé un escándalo, insistiendo en quedarme.
Dije con lágrimas en los ojos, amo a Hansen. No quiero el divorcio. ¿Por qué debería sacrificarme para cumplir con su deuda de gratitud? Aunque me obligue a morir. Nunca me divorciaré. No me iré. Al final, mi padre sufrió un infarto por mi culpa y lo enviaron a la UCI. Recibió varios avisos de estado crítico. De la noche a la mañana. El cabello de mi madre se volvió blanco. Más tarde. Cuando mi padre despertó, él tampoco dijo nada. Pero sabía que estaba decepcionado de mí. Antes de que mi madre falleciera. Ella seguía persuadiéndome. Tu padre nunca ha interferido en ninguna de tus decisiones a lo largo de los años. Pero Hansen no es un buen hombre para ti. En ese momento, no podía escuchar nada y estaba decidido a ser terco. Al final, perdí la vida sin darme cuenta. No era tan importante para Hansen. ¿Están todos bien?, le pregunté a Leo. Leo asintió. El grupo se está desarrollando muy bien. Y tanto Tiffany como Madame gozan de buena salud. Sonreí y lo miré a los ojos fríos. Gracias, Leo. Gracias por cumplir con mis deberes filiales en mi nombre. Leo negó con la cabeza. Dijo que era lo que debía hacer. Si no hubiera sido por mi padre y por mí, que le echamos una mano en aquel entonces, ya habría muerto en algún rincón. Los temas candentes en las redes sociales no dejaban de surgir. De Silvia siendo la amante de Hansen, ahora soy una persona despiadada. Ayer. Los paparazzi nos tomaron fotos a Leo y a mí en el aeropuerto. Ahora dicen que ya le había sido infiel a Hansen. Por eso nuestra relación se rompió. No pude evitar reírme. Cuando bajé la vista, en la pantalla del teléfono había una foto que me había enviado Silvia con su cuenta alternativa. Era una foto de ella pasando la noche en la villa en la ladera de la montaña. Anoche. Hansen tomó la iniciativa de dejarme pasar la noche. ¿Qué crees que hará Hansen esta noche? Hansen es una persona con un gran sentido de la responsabilidad. Ahora que se ha librado de las ataduras, Tiffany. Tu marido ahora es mío. Intentaba provocarme. Pero mi corazón ya estaba tranquilo e imperturbable. Leo sirvió una taza de té y me la entregó. Miró con preocupación la pantalla de mi teléfono y dijo con voz grave, señorita, le compensaré por todos los agravios que ha sufrido. No respondí a sus palabras. En cambio, pregunté. Oí que mi padre te presentó a muchas damas de la alta sociedad y jovencitas, y que quería ayudarte a formar una familia. ¿Por qué te negaste? Leo parecía no esperar que le hiciera esta pregunta. Bajó la mirada y frotó el borde de la taza con los dedos. Tras un largo silencio volví a preguntar, ¿es por mí? De repente levantó la vista. Al cruzarse con mi mirada. Ocultó su culpa y evitó mi mirada. Durante los últimos 5 años. Aunque Leo y yo no nos conocíamos. Cada vez que era mi cumpleaños, siempre recibía un regalo generoso de su parte. Gastaba un dineral en ello. También me transfería dinero a mi cuenta de vez en cuando. Casi me dio todo el dinero que ganaba. Me negué muchas veces. Pero seguía insistiendo. Más tarde lo llamé y perdí la paciencia con él por primera vez. Dije, Leo. Me salvaste una vez. Y yo te ayudé una vez. ¿Dónde? Fue mi padre quien te metió en el grupo. Has llegado hasta aquí gracias a tu propio esfuerzo. No me debes nada. No soy tu acreedor. Lo que haces solo arruinará mi matrimonio y hará que Anson malinterprete la relación entre tú y yo. Después de ese incidente, Leo dejó de transferirme dinero. En cuanto a regalos, solo hacía lo mínimo. Leo, ten a Leo. Te dije que no me debes nada. En cuanto terminé de hablar, Leo frunció los labios y dijo, no es eso. ¿Qué? Me miró. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Había una leve sonrisa en su rostro. Y sus ojos estaban llenos de amor. Me gustas, señorita. Sé que hay una gran diferencia entre tú y yo. Nunca esperé que me miraras ni una sola vez. Pero mi corazón te pertenece. No quiero engañarme. Tampoco quiero retrasar a los demás.
Cuando Leo terminó de hablar, levanté la vista y lo observé en silencio. Tiene mi misma edad, pero es mucho más maduro. Cuando lo vi por primera vez, era tímido y fuera de lugar. Ahora se ha convertido en el pilar del grupo y en la persona que mi padre más valora. Anoche, al regresar a la vieja casa, mi padre y yo tuvimos una larga conversación. Hablamos del futuro del grupo y del mío. Finalmente el cielo cumplió su promesa. Me hizo 2 preguntas. La primera fue: ¿todavía te gusta Hansen? Negué con la cabeza y respondí que no. Pero en cuanto a la segunda pregunta guardé silencio. Me preguntó: ¿estás dispuesta a casarte con Leo? Mi padre ya tiene la intención de retirarse. Aunque Leo lleva muchos años siguiendo a mi padre, no es de la familia Tiffany. Estaba un poco confundido antes. Pero ahora tengo la respuesta. Leo, ¿estás dispuesta a casarte conmigo? 2 días después en Hinby, Hansen estaba sentado en el estudio. Bajó la mirada y miró la entrevista que Tiffany tuvo con Van Antern el otro día. La becaria le preguntó con curiosidad: ¿todavía amas a Hansen? Tiffany sonrió y respondió: no. No lo amo. Esas simples 3 palabras lo deprimieron inexplicablemente. Reprodujo el vídeo incontables veces, una y otra vez, intentando encontrar algo en la mirada de Tiffany. Al final, no encontró nada. Irritado, abrió el chat con Tiffany. Pero cuando lo abrió, descubrió que el último mensaje terminaba en uno donde le recordaba que debía conseguir el certificado de divorcio en la oficina de asuntos civiles a las 9. Y ella respondió con el visto bueno. Y luego no hubo nada más. Antes a Tiffany le gustaba estar pegada a él. Lo compartía todo con él, ya fuera grande o pequeño. Y él le respondía de inmediato cuando lo veía. Revisó los registros del chat. Más tarde, casi siempre, era Tiffany hablando consigo misma. De vez en cuando, simplemente se tomaba el tiempo para responder con un ok, o ya veo. El trabajo en el grupo era muy intenso. Tras el fallecimiento de su padre, Sylvia volvió a sufrir depresión e intentó suicidarse una y otra vez. Él simplemente no podía con todo. De repente River envió un mensaje: Tiffany se va a casar con Leo. Hansen se levantó bruscamente y sin querer, tiró el caballete que tenía a su lado. El cuadro de paisaje cayó al suelo justo cuando tenía prisa por recogerlo. Un informe médico fue presionado bajo la mesa de dibujo. Quedó atónito durante 2 segundos. Cuando terminó de leer todo el contenido, le temblaban ligeramente las yemas de los dedos. El paciente sufre cambios de humor severos. Tiene pensamientos suicidas recurrentes. Y presenta graves trastornos del sueño. Tras el juicio, el paciente tiende a la depresión moderada. La fecha al final fue el día en que le propuso un falso divorcio a Tiffany. Hermano Hansen. ¿Qué pasó? Después de oír el revuelo, Sylvia corrió rápidamente del dormitorio principal al estudio. Al ver el historial médico en la mano de Hansen, una mirada calculadora brilló en sus ojos. ¿Puedo revisar este historial médico?, preguntó Sylvia en voz baja. Hansen no dijo nada. Pero su corazón sentía un dolor sordo una y otra vez. Tomó el historial médico con naturalidad. Tras hojear unas cuantas páginas, fingió un suspiro de alivio. Le di una palmadita en el hombro a Hansen. Y lo consoló. Hermano Hansen. No te preocupes. ¿Lo olvidaste? Hermano. Yo también sufro de depresión. Ya has visto cómo me siento cuando tengo un ataque. Vi a mi hermana ese día. Estaba muy sana. No parecía enferma en absoluto. Quizás tu hermana esté muy enojada. Así que usó un historial médico falso para engañarte. Sylvia miró a Hansen. Justo cuando estaba a punto de continuar hablando, Hansen reprimió sus emociones y le quitó el historial médico de la mano. Después de caminar hacia las escaleras, pensó en algo y se volvió para decirle: no vivas en el dormitorio principal después de mañana. Tiffany volverá a armar un escándalo cuando se entere. Tras decir eso, Sylvia se quedó aturdida.
Cuando recuperó el sentido, echó a correr al hermano Hansen. Hansen ya había bajado y tenía tanta prisa que ni siquiera se llevó el abrigo. Sin importar si el historial médico era verdadero o falso. Sin importar si Tiffany se iba a casar con Leo o no. En ese momento su único pensamiento era ver a Tiffany y llevarla a casa. Leo le dio mucha importancia a nuestra boda y supervisó personalmente cada detalle. Durante el día, corría entre la empresa y el lugar de la boda. Por la noche, se sentaba en la sala y escribía la invitación de boda trazo a trazo. Leo, sí. Puedes dejarle esto al asistente. Ya estás muy cansado del trabajo. No hay necesidad de esforzarse tanto. Me quedé en las escaleras, sosteniendo una taza. Y le dijo a Leo en la sala. Dejó el bolígrafo. Me sonrió. Y dijo, no importa lo que sea. Quiero darte lo mejor. Señorita, sé que quizás no sienta nada por mí en su corazón. Pero la quiero mucho. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, quedé en trance por un instante. Y mi corazón se conmovió por primera vez en mucho tiempo. No tienes que sentirte agobiada, señorita. Simplemente sé una novia hermosa. Leo seguía sonriendo. Y las emociones en sus ojos al mirarme ya no se ocultaban. Por fin, había cumplido el suspiro de Leo. Sonreí y asentí. Sin embargo, no esperaba que Anson me encontrara en Gyeongchang. Justo cuando Leo y yo salíamos después de probarnos el vestido de novia, vimos a Anson de pie bajo el árbol de la caravana de enfrente. Llevaba una sencilla camisa blanca. Su cabello estaba desordenado. Su rostro estaba ligeramente pálido. Y no había luz alguna en sus ojos. Después de que su mirada se posara un instante en la mano que Leo y yo sosteníamos juntos, apartó la mirada. Anson forzó una sonrisa y me miró a mí, Tiffany. He venido a llevarte a casa. No tenemos que esperar hasta principios del año que viene. Volvamos y volvámonos a casar ahora. ¿De acuerdo? Después de decir eso, se acercó unos pasos. Leo instintivamente quiso ponerse frente a mí. Pero lo detuve. Mientras le ajustaba la corbata ligeramente enroscada, le dije en voz baja, espérame primero en el coche. Vuelvo pronto. Mamá preparó tu comida favorita esta noche. Volvamos a casa juntos más tarde. Leo bajó la mirada para mirarme. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Y respondió, de acuerdo. Finalmente se dirigió a la escalera. Tras mirar fugazmente a Anson, se dio la vuelta y caminó hacia el garaje. En ese momento solo quedamos Anson y yo al borde del camino. Instintivamente quiso acercarse a mí. Pero retrocedí unos pasos sin que se notara y dije en voz baja, Anson, mejor mantenemos la distancia. O nos podrían fotografiar los paparazzi más tarde. Se correrá la voz en las redes sociales de que estoy molestando a mi exmarido a propósito. No importa cuándo. La gente siempre es especialmente dura con las mujeres. El incidente con Silvia es un buen ejemplo. Fue Anson quien no pudo entender las cosas de principio a fin. Pero al final, dijeron que no fui lo suficientemente generosa. Tiffany. Los ojos de Anson se oscurecieron. Y la sonrisa amarga no apareció en sus ojos. Ya le pedí a mi asistente que se encargara de lo del andén. Lamento haberte hecho sentir mal. No sabía que te preocupaba tanto. No lo sabía. Anson. Lo sabes. Lo miré y le dije con calma. Si no supiera que la opinión pública puede deprimir y hacer sentir miserable a la gente, no habría decidido ayudar a Silvia ni siquiera a costa de divorciarse de mí. En mi vida anterior. Después de que me incriminaran por tener una aventura con varios modelos masculinos y me condenaran a divorciarme de Anson, me volví famosa. Mi carrera se desplomó. Y todos se burlaban de mí. Algunos incluso se me acercaron y me preguntaron, Tiffany. ¿Tu exmarido te ha tratado así? ¿Cómo puedes tener el valor de seguir viviendo? Si fuera yo, saltaría del piso 18. Todavía la llamaban señora Anson. A Anson no le importaba nada. Por lo demás, ¿cómo pudo haberla llevado al límite? Más tarde. No podía dormir por las noches.
Me sentaba junto a la ventana francesa y miraba las luces de miles de hogares. Quemé el estudio. También quemé todo lo que Anson me dio. Como si así pudiera arrancarme a Anson del corazón. Expresé todas mis quejas sobre la injusticia. Odiaba que el chico que antes me tenía en su corazón y en sus ojos me llevara a un callejón sin salida. Al final, me suicidé cortándome las muñecas. Incluso ahora. Todavía recuerdo la sensación de la sangre abandonando mi cuerpo poco a poco. Anson abrió la boca para explicar. Pero las palabras se le atascaron en la garganta y no pudo pronunciarlas. Al final, solo pudo bajar la cabeza débilmente. Tiffany. Te lo compensaré. No pude evitar reírme. He escuchado esta frase demasiadas veces. Después de que falleciera el padre de Sylvia. Anson se fue la noche de nuestro banquete de compromiso. Dijo Tiffany. Algo le pasó a Sylvia. Tengo que ir a comprobarlo. El día de nuestra boda, Sylvia intentó suicidarse otra vez. Después de enviarme de vuelta a la cámara nupcial, no regresó en toda la noche. A esa hora, dudé si continuar con esta relación. Pero al ver el aspecto cansado de Anson, lo soporté. Amaba a Anson. Así que estuve dispuesta a acompañarlo en todas las dificultades. Cada vez que faltaba a una cita. Con el tiempo se convertiría en una sentencia, Tiffany. Te lo compensaré en el futuro. Anson siempre pensó que nuestras vidas eran largas. Pero olvidó que el amor se puede consumir. En mi vida anterior. Al final. No sabía si amaba a Anson o si era solo una obsesión. Después de un tiempo me burlé de él. De hecho, ya te he pedido tan poco. Pero aún así no puedes cuidarme. También soy el bebé precioso de mis padres. ¿Por qué debería dejar que me pisoteen así? Así que olvidémoslo. Después de decir eso, aparté la mirada. Al girarme para irme, Anson entró en pánico y me agarró del brazo. Su cuerpo alto casi tropezó y cayó. Sus labios pálidos se abrieron y cerraron. No estoy de acuerdo. No podemos dejar que termine así. Tiffany. Eres mi esposa. No puedes dejarme. Su voz tembló al final. Me reí. Saqué la mano. Y dije. Ya estamos divorciados, Anson. Me obligaste a firmar el acuerdo de divorcio. Me amenazaste con ir a una conferencia de prensa para aclararlo. Y me viste conseguir el certificado de divorcio en la oficina de asuntos civiles. Hiciste todas esas cosas. No puedes negarlo, ¿verdad? Y Anson se quedó sin palabras. Estaba a punto de irme. Cuando quiso perseguirme de nuevo, incliné la barbilla hacia atrás. Anson. De hecho, tú y Sylvia hacen muy buena pareja. La cara de Anson palideció al instante. Llegó a Ongcheng temprano en la mañana. Después de que su asistente descubriera el itinerario de Tiffany, fue a buscarla sin siquiera pensarlo. Sin embargo, cuando la vio con un vestido de novia, riendo y retozando con Leo, se detuvo en seco y se quedó allí, inexpresivo, bajo el árbol de la caravana. Observando. No recordaba cuándo empezó. Pero parecía que ya casi nunca veía a Tiffany reír con tanta ganas. Cada vez que se encontraban, se peleaban por Sylvia. Poco a poco. Dejó de ir a casa con frecuencia. O se quedaba a pasar la noche en la empresa o se emborrachaba con River y los demás y no volvía hasta el amanecer. Así que en ese momento. Fue muy claro al decir que las palabras que Tiffany pronunció ese día en la oficina de asuntos civiles le salían del corazón. Ya no lo quería. Pero él no podía vivir sin ella. Se quedó afuera mientras las dos personas de la tienda de novias estaban ocupadas. Incluso pensó en entrar corriendo y golpear a Leo. Lo deseé, no codicies a mi esposa. Pero al final, no pudo dar ese paso. Temía que Sylvia lo odiara. Hermano Hansen. La hermana se fue hace mucho tiempo. Sylvia tiró de la esquina de la ropa de Hansen. Apartó a Hansen, que estaba en trance. Bajó la mirada y la miró. Su voz era un poco ronca. ¿Por qué estás aquí?
No he cumplido mi obsesión. Oí que mi hermana se va a casar con otro. Temía que te entristecieras. Así que vine a verte. Dijo en voz baja. Luego dejó escapar un suspiro. Justo cuando estaba a punto de abrazar a Hansen, este frunció el ceño y extendió la mano para presionar los hombros de Silvia. En un instante. Sus ojos se humedecieron, hermano Hansen. Mi hermana no te quiere. Pero yo sí. Casémonos también. De acuerdo. Hansen nunca había rechazado ninguna de sus peticiones. Originalmente pensó que después de que Tiffany se divorciara de él, podría asumir sin problemas el puesto de la señora Hansen. Pero en este momento, el rostro de Hansen se enfrió al instante. Silvia. ¿Sabes lo que dices? Lo sé. Hansen. Me gustas. Ella confesó sus sentimientos directamente por primera vez. Hansen. Sin embargo, sonrió amargamente. Y mientras sonreía, empezó a llorar. River lo había reprendido innumerables veces. La forma en que Silvia te mira no es inocente. Si no quieres que tu matrimonio se arruine, te aconsejo que la despidas. Hansen. Estás demasiado involucrado como para ver con claridad lo que Silvia siente por ti. Envíala lejos. No dejes que destruya tu matrimonio. Pero él nunca lo creyó ni una sola vez. Realmente se lo merecía. Hon-chan está lejos de Hyunbin. Pero una vez que algo se publica en las redes sociales, se populariza rápidamente. Al tercer día que Hansen me insistió, Leo le envió a su correo electrónico las pruebas de que Silvia falsificó sus historiales médicos. Y también enumeró las pruebas de que Hansen me dejó plantado incontables veces por Silvia a lo largo de los años. Formando un círculo cerrado. Y luego lo publicamos en Internet. De la noche a la mañana. La opinión pública estaba polarizada. Pero no tenía nada que ver conmigo. Algunos decían que Silvia estaba pagando la bondad con ingratitud, y que había destruido mi matrimonio con Hansen. Lo que llevó a la ruptura de nuestra relación. Otros decían que Hansen no era sincero. Si de verdad quería corresponderle el favor al padre de Silvia, quien reconoció su talento en aquel entonces. ¿No podía hacerlo con dinero y recursos? Tuvo que intimidar a su propia esposa y obligarla a desanimarse tanto que se divorció. La reputación de Hansen quedó dañada. Las acciones del grupo se volatilizaron. Poco después. También descarté la evidencia de que, sin querer, descubrí que Silvia lo había orquestado todo ella misma. Contraté a gente para que la fotografiara entrando y saliendo del hotel con Hansen al mismo tiempo. Y compró trolls en línea para que se regañaran como amante. Hubo un gran revuelo en la plataforma. Hansen también estaba muy ocupada y abrumada. Originalmente quería enviar a Silvia al extranjero. Pero al ver este tema, casi la estrangula al borde del camino. Le preguntó a Silvia, ¿por qué hiciste esto? Al principio, Silvia intentó jugar la carta emocional. Hasta que estuvo a punto de ahogarse y no poder respirar. De repente se rió como un loco y lo admitió abiertamente. Solo quería ser la señora Hansen. Solo quería obligar a Tiffany a divorciarse de ti. Hansen. Si de verdad hubieras amado a Tiffany, no habría podido aprovechar ninguna laguna legal. Hansen estaba tan furioso que vomitó un charco de sangre y se desmayó en el acto. El vídeo fue grabado por un transeúnte y se difundió masivamente en Internet. El precio de las acciones de la familia Hansen siguió bajando. Después de que Hansen despertó, sufrió un delirio y fue destituido directamente de la presidencia. ¿Y Silvia? Ahora era infame y tuvo que irse al extranjero. Pero, por desgracia, tuvo un accidente de coche camino al aeropuerto y murió en el acto. El día de la boda, Leo me regaló una boda magnífica. Había mares de flores por toda la ciudad y fuegos artificiales durante toda la noche. Y todo el mundo lo sabía. Algunos invitados bromearon diciendo que era una bendición que había cultivado en mi vida anterior al casarme con Leo. Leo se burló y le pidió directamente a la persona que oficiara la boda. Entonces, no era tan raro que suspirara. Después de tomarla, dijo con franqueza.
Soy el yerno que se casó con un miembro de la familia de Tiffany. En esta vida. Soy miembro de la familia de Tiffany mientras viva. Y un fantasma de la familia de Tiffany cuando muera. Leo sabía que quizá mi corazón no estaba del todo con él. Pero su bondad hacia mí nunca cambió. En la noche de bodas. Me abrazó muy fuerte. Como si temiera que me fuera y desapareciera. Solo cuando lo presioné me enteré. Hansen se había suicidado. Estuvo consciente un rato antes de morir. Le envió a Leo el informe médico que dejé en el estudio. También me escribió una carta. La carta era muy larga. Cada palabra estaba llena de vergüenza hacia mí. También habló de haber tenido una pesadilla. En el sueño. Me obligó a divorciarme. Y me negué a ceder. Me tendió una trampa y me envió a la cama de varios hombres. Al final, estaba tan desesperado que me suicidé cortándome las venas. Eso dijo en el sueño. No lo hizo a propósito. Solo quería que yo cediera. Y nunca pensó que me llevaría a la desesperación y la muerte. Ni siquiera sabía que era cierto que estaba enferma. Dijo que si lo hubiera sabido. Definitivamente no me habría tratado así. Cuando vio que todo el baño estaba lleno de sangre, se le rompió el corazón. Y deseó que fuera él mismo quien hubiera muerto. Al final de la carta había una frase. Afortunadamente habiendo cumplido mi incisión. Lo que pasó en el sueño no se hizo realidad. Y otra frase, lo siento. Me burlé. Finalmente habiendo cumplido mi deseo, tiré la carta a la basura con naturalidad. Junto con ese informe médico, la señorita Leo frunció ligeramente el ceño. Dije suavemente. La Tiffany anterior estaba enferma. Pero ya no soy la Tiffany anterior. Después de dejarlo me siento mejor. Después de mucho tiempo. Leo sonrió con impotencia y condescendencia. Lo miré y también sonreí. Por suerte. En esta vida no he perdido nada. Fin. Siempre supe que le caía bien a mi hermano. En mi vida anterior. Por mis insistencias. Accidentalmente causé que Mia quedara discapacitada permanentemente. Mi hermano me odiaba tanto que nunca volvió a casa y me trataba con la misma frialdad que el hielo. Me dieron una segunda oportunidad. Decidí dejar ir y cumplir su amor. Muchos años después, mi hermano llegó solo a mi ciudad. Le presenté a mi novio. Sin embargo, sus ojos se pusieron rojos. Y se dio la vuelta y se fue. En la sala. El silencio era sofocante. Caí al suelo y no pude levantarme por un buen rato debido al dolor. Hace un segundo, estaba dejando que mi muñeca se suicidara. Al segundo siguiente me encontré inesperadamente en la sala de estar de casa. Mi elegante y guapo hermano estaba sentado en el sofá con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados. Se frotó el centro de las cejas con una mano. No mostró ninguna intención de ayudarme a levantarme. Lo recordé. Esto parecía haber sucedido hace 3 años, cuando aún estaba en el último año de preparatoria. Para entonces, Rock ya estaba muy molesto por mis insistencias. Cada vez que le decía que lo amaba, el asco en sus ojos era tan profundo que no podía ocultarlo. Igual que ahora. Estaba tan disgustado conmigo que me apartó como si fuera una bestia feroz. Incluso cuando me golpeé con la esquina de la mesa y me sangró la frente. No le importó. Los padres de Rock me adoptaron. Dudó de mí desde pequeño y era un hermano mayor amable y considerado. Siempre podría haber sido así. Pero tuve la audacia de no querer ser su hermana, sino su amante. Fui yo quien rompió el vínculo familiar entre nosotros con mis propias manos. Perdí a mi hermano. Y también causé que la mujer que mi hermano más amaba tuviera que estar en silla de ruedas el resto de su vida. No podía distinguir si esta escena era un sueño o si el tiempo realmente había retrocedido. Desde que tuve una segunda oportunidad. No quería repetir los mismos errores. Por suerte en ese momento. Aún había margen para enmendar el daño. Y durante el dolor, me aferré a la mesa de centro y me levanté lentamente. Hermano. Llamé con dificultad porque. En mi mente.
No lo había visto en 3 años. La mano de Rock, que se frotaba el centro de las cejas, se detuvo un instante y luego volvió a la normalidad rápidamente. Suspiró. Me veo extremadamente cansado. Ya que me llamas hermano, será mejor que dejes de pensar en eso. Esta es la última vez que lo reitero. Entre nosotros. Nunca habrá sentimientos más allá del cariño familiar. Me quedé a un lado. Me dolía el corazón. Me repetía una y otra vez que él tenía razón y que yo era quien había actuado mal. Rock se levantó y me miró. No te volveré a ver hasta que aclares tus sentimientos. Volví esta vez a buscar algunas cosas y al principio planeé evitarte. No esperaba que volviera de repente. Rock fue directo al estudio del segundo piso y bajó con un montón de cosas en la mano. Dejó una tarjeta sobre la mesa. Mamá y papá han estado ocupados estos últimos años y a veces no pueden atenderte. Toma esta tarjeta. Si tienes algo, contacta a mi secretaria. No sé cuánto tiempo ha pasado. Y estaba aturdida. Yo tampoco sabía cuándo se había ido Rock. Tenía las piernas y la cintura peor de estar de pie. Me senté lentamente en el sofá. Sujetándolo. Observé cómo las sombras danzantes de los árboles, proyectadas por la luz oblicua del sol tras los ventanales, se volvían gradualmente oscuras y amarillentas. La herida de mi frente ya había cicatrizado y había dejado de sangrar. El dolor sordo que se deslizó sobre mí me indicó con claridad la fuerza con la que Rock me empujó. No hay nada más desgarrador que ver el asco de uno mismo en los ojos de la persona a la que más se ama. Señorita. La cena está lista. Me lo recordó la tía Wu. Recuperé la consciencia y sonreí con amargura. Tía Wu. Cómelo tú. Cuando la tía Wu vio la sangre fresca en mi frente se sorprendió y dijo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Te llevaré al hospital. Negué con la cabeza. Tomé la tarjeta de la mesa y subí lentamente a mi habitación. Miré la hora. Ahora estoy en mi último año de preparatoria y de vacaciones de verano. Todavía me queda un semestre para graduarme de la preparatoria. En mi vida anterior. Para poder ver a Rock a menudo, solicité plaza en una universidad de esta ciudad. Como resultado, no pude verlo durante esos 3 años. La única vez que lo vi. De alguna manera. Empujé a Mia por las escaleras sin querer durante nuestra pelea. Todavía recuerdo la mirada de Rock en ese momento. Tan furioso que parecía querer matar a alguien. Fue como un cuchillo afilado que me cortaba brutalmente. Dejándome con un dolor insoportable. Desde entonces. A menudo tenía pesadillas. No solo era el odio de Rock hacia mí, sino también mi culpa hacia Mia. Estas dos emociones me torturaban constantemente. Y al final mi estado mental había llegado al punto de necesitar medicamentos para tranquilizarme. Dios me ha dado una segunda oportunidad. Dejémonos ir. Aún quedaban algunos días de vacaciones de verano. Pedí cita con un psicólogo. Esperaba que el médico pudiera ayudarme a superar mi obsesión con el Rock. Además, busqué muchas escuelas extranjeras. Después del examen de admisión a la universidad, planeé estudiar en el extranjero. Con la distancia tan larga. Debería hacer que Rock se sienta más tranquila. Suéltala y sé una buena hermana. Dame un poco de tiempo. Y estoy seguro de que puedo hacerlo. El tiempo pasó rápido. Y en un abrir y cerrar de ojos. Era verano. Con la ayuda del psicólogo. Además de la pesada carga académica. Dedicaba media hora diaria a hacer ejercicio. Poco a poco mi sueño se volvió más regular. Y pensaba cada vez menos en Rock. Desde aquella despedida, no he vuelto a ver a mi hermano. Ocasionalmente. Elegía mis palabras con cuidado y le enviaba mensajes de WeChat. Ya no le preguntaba qué hacía todo el tiempo como si fuera un monitor. Tampoco le preguntaba si estaba con Mia. Volví a mi papel de hermana. A veces interpretaba a Rex y le pedía dinero para sus gastos. O buscaba deliberadamente unos vestidos bonitos y le pedía que me los comprara. Durante las fiestas, mamá y papá hacían todo lo posible por volver a casa.
Pero no regresó ni una sola vez. Le hablaba muy bien delante de mamá y papá y también le enviaba un breve saludo festivo. Comparado con la frecuencia con la que antes lo molestaba con mensajes sin motivo. Ahora es prácticamente lo mínimo que se puede contar con los dedos. Nunca me contestó. Pero me transferían el dinero con frialdad y en exceso. Y su secretaria me contactaba para hablarme de los vestidos que compraba. No le conté nada sobre estudiar en el extranjero. Después de decidirme por la universidad. Mi mamá consiguió que alguien se encargara de todos los trámites por mí. Camino al aeropuerto, la señora Cui seguía dándole la lata a Rock. Como hermano. No fue sensato y no vino a despedir a su hermana. Sonreí y la consolé. La empresa de mi hermano aún está en su fase inicial. Está demasiado ocupado para algo tan insignificante. Tenerte a ti, mamá, es suficiente para mí. Solo estás defendiéndolo. Mamá siempre piensa que ustedes dos parecen haberse peleado. Cuando te pregunté por qué pelearon. Ninguno de los dos lo diría. Dijo la señora Cui con una sonrisa y negó con la cabeza. Ahora no sé si se han reconciliado o no. No nos peleamos. Mi hermano y yo nunca nos hemos peleado desde que éramos niños. Tú lo sabes. Dije. La señora Cui estaba medio convencida y no continuó con el tema. Ya había comprado una casa en el Reino Unido con antelación y me dio muchas instrucciones. A lo que respondí con paciencia y seriedad. Incluso después de pasar el control de seguridad y despedirme de mamá, Rock no apareció. Pasaron unos 2 años. Y corté por completo el contacto con Rock. A veces. Mamá y papá venían a quedarse conmigo unos días cuando estaban de viaje de negocios. Rock debería haberse dado cuenta poco a poco de que ya no lo molestaría. En un festival de mediados de otoño. Me envió una foto de la luna en súper alta definición. En ese momento, estaba en clase de música en la escuela. Y había un ensayo grupal después de clase. Cuando vi el mensaje, ya era de noche. Calculé la diferencia horaria. Ya era tarde en China. Aún así, respondí con inferencia, es muy bonito. Poco después. Respondió, feliz festival del medio otoño. Lluvia. Miré el mensaje sencillo y conciso. Tras un momento de vacilación, escribí, feliz festival del medio otoño. Hermano. Este festival del medio otoño rompió el distanciamiento y la frialdad que había existido entre nosotros durante varios años. En ocasiones había incumplido mi deseo. También le enviaba algunas fotos de mi vida cotidiana sin importancia. Él también respondía con breves palabras. Sentía que nuestra relación iba mejorando poco a poco. Esto es bueno. Y es lo que quería ver. Pero también sabía profundamente que sería muy difícil que el cariño familiar entre nosotros volviera a la intimidad que teníamos de niños. Después de todo, lo que había sucedido era real. Aunque intentáramos repararlo. Aún habría grietas. Antes de darme cuenta, llegó el año en que Mia se lesionó. Intenté sondear indirectamente la opinión de mi mamá. Esperaba saber qué había pasado entre Rock y Mia. La señora Ki dijo. Cuando los niños crecen, ya no escuchan a sus padres. Ya no es la edad en que les contaban todo. Al final. También se quejó de mí. Las hijas tampoco se acercan a sus madres cuando crecen. Rápidamente la convencí con una sonrisa, eso no es cierto. Estoy cerca de ti, mamá. Es mi hermano el que no tiene conciencia. La señora Ki se echó a reír a carcajadas y volvió a alisarse la arrugada mascarilla. Mia es 2 años menor que Rock. Se conocieron en la universidad. Y ella trabaja en una editorial. Los dos hacen una pareja encantadora. Una pareja perfecta. No tengo su WeChat. Y los momentos de Rock en WeChat prácticamente no tienen actualizaciones. Creo que deberían casarse pronto. Sin mí. Lo de Mia cayéndose por las escaleras no volverá a ocurrir. Y mi hermano ya no me odiará. Definitivamente serán felices juntos. Eso es todo. Mientras cumplo con el amor de la persona que amo. También encontré un rincón de paz para mí. Lamiéndome las heridas a solas.
aprendiendo a soltar. Y aprender a dejarlo ir. Mirar hacia adelante. La vida necesita avanzar a pasos agigantados. Pasaron otros 4 años. Y no había regresado a China en 6 años. En vísperas del festival de primavera. Inesperadamente. Rock me llamó y me preguntó si aún no planeaba ir a casa para el festival de primavera de este año. Inventé algunas trivialidades de la escuela y dije que pasaría el año nuevo con mis compañeros y amigos. Lo que implicaba que estaba muy ocupado y que tampoco volvería este año. Se quedó callado 2 minutos después de escuchar. No dijo nada. Y luego colgué. Miré la pantalla del teléfono que había colgado y no le di mucha importancia. Después de todo. En 6 años. Ya lo había superado. Tiene su vida. Y yo tengo el mío. No verlo ni molestarlo es decirle que realmente lo he dejado ir. Y ya no tiene que preocuparse de que lo moleste. Conocí a Julián durante mi doctorado. Tiene el pelo ligeramente rizado y un poco largo. Y lleva una coleta. Como ambos somos chinos, siempre me ha cuidado muy bien. Ha lanzado muchos sencillos en importantes plataformas nacionales e internacionales. Y la respuesta ha sido bastante buena. También participé en algunas como escribir la letra. Ya sean tristes o hermosas, tras el arreglo de Julián y su voz única al interpretarlas, forman un estilo personal muy distintivo. Escribió 3 canciones específicamente para mí. Escribió la letra y compuso la música. Y las cantó todas él solo. Son solo para mí. Después. Me confesó su amor. Y acepté. Cuando estábamos a punto de graduarnos. Quería regresar a China para desarrollarse. Lo discutimos durante mucho tiempo. Y al final. Decidí acompañarlo de regreso. Me quedé en Pekín unos días. Me llevó de compras. A conciertos. Incluso me presentó a su hermano menor, que todavía estaba en primaria. Le compré un montón de regalos. Desde que aceptó los regalos. Después de 2 días de llevarse bien, finalmente logré presumir del niño. De no hablarme al principio a llamarme. Después con mucho cariño. Cuando llegó el momento de separarnos. Julián me envió a la estación del tren de alta velocidad. Que lo pases bien en casa unos días. Saluda a tus tíos de mi parte. ¿Está bien? Lo haré. Solo pensar en separarme de ti me hace querer ir contigo. Puse cara de disgusto a propósito. Julián, cada vez que mi amor suspira. Si fueras tan mayor como tu hermano menor. Te llevaría a casa enseguida. Eso es imposible. Si tuviera su edad. ¿Cómo podría casarme contigo? Aunque solo estábamos bromeando. Sobre casarnos ambos pensamos que deberíamos hablarlo después de que nuestras carreras se estabilizaran en unos años. Y también acordamos tomarnos nuestro tiempo para conocer a nuestros padres. Tras un intervalo de 7 años, regresé al lugar donde crecí. La comunidad residencial seguía igual. El guardia de seguridad de la puerta tardó mucho en reconocerme. Fui yo quien habló primero y gritó. Maestro Wang. Me reconoció tarde y me abrió la puerta de inmediato. Sonriendo y diciendo. Está lloviendo. Hace muchos años que no te veo. Sí, no has cumplido mi deseo. No he vuelto en mucho tiempo. Tomé mi maleta y caminé por el sendero que había recorrido incontables veces con mi hermano. De repente. Tuve una ilusión como si fuera ayer. De niño, mi hermano me adoraba. Cuando hacía travesuras y no quería caminar, él me cargaba en su espalda. Cuando tenía frío. Se quitaba el abrigo y me lo ponía. Cuando vio a un chico de nuestra escuela dándome una carta de amor, lo bloqueó y le dio una paliza al día siguiente. Desde entonces, todos los compañeros de clase sabían que Rain tenía un hermano que golpeaba a la gente. Y ya nadie se atrevía a tener ideas sobre mí. Pero quién lo hubiera pensado, ya que él me adoraba cada vez más. Me volvía cada vez más consentida y creía que todos debían consentirme siempre que fuera algo que yo quisiera. Hasta que apareció Mía. La fuerte sensación de crisis me hizo tener pensamientos que no debía tener.
Pensé que mi hermano también debía pertenecerme. Pero después todo cambió. Empezamos a discutir. Y cada discusión era más intensa que la anterior. Me trató con frialdad. Y al final. Llegó al punto del odio. Mirando hacia atrás. En aquel entonces era muy ingenua e ignorante. ¿Señorita? Ha vuelto. Eran ojos entrecerrados con una sonrisa. Y rápidamente me quitó la maleta. Le di a la tía Wu el abrazo que tanto esperaba. Cuando tenía uno, la tía Wu estaba en casa. También dejaba que la tía Wu hablara conmigo un rato. Después de todo, la tía Wu me había visto crecer desde niña. Y ella era como una estudiante de último año para mí. El gran gato blanco que aparecía en el vídeo de la señorita Kui ahora se escondía tímidamente detrás del armario. Sacó la cabeza para mirarme. Me agaché y lo recogí. Tía Wu. ¿Están mamá y papá en casa? Madame no regresó ayer. ¿No les dijiste que volverías? Señorita. Quería darle una sorpresa. Así que no dije nada. Jugué con el tierno gato en mis brazos. Me quedaré en casa un rato. Por favor, cocina más comida deliciosa esta noche. Tenía antojo de tu comida. Bueno. Prepararé algunos platos más. Sostuve al gato con una mano y ayudé a la tía Wu a subir mi maleta con la otra. Por la noche. Mamá y papá regresaron. Y Rock también. Me arrojé a los brazos de mi madre y abracé a mi padre también. Finalmente rumbo a Feldlandsee. Saludé a mi hermano con una sonrisa generosa y decente. Hermano. Tanto tiempo sin vernos. Después de 7 años sin vernos, Rock había cambiado mucho. El temperamento, antes un poco inmaduro y juvenil, se había vuelto más agudo y profundo tras años de inmersión en el mundo empresarial. Obviamente se quedó paralizado un instante al verme. Y su mirada se detuvo unos segundos más. Dijo con voz baja. Qué bueno que hayas vuelto. La tía Wu preparó una mesa grande. La señora Kui no dejaba de quejarse de que no la había llamado antes de llegar a casa y estaba un poco enfadada. Rápidamente cogí algunos trozos de sus platos favoritos y la abracé del brazo para convencerla. ¡Ay! Mamá, no te enojes. Te acompaño mañana al salón de belleza. Papá se rió de mí a nuestro lado. Parece que la capacidad de nuestro reinado para persuadir a la gente no se ha perdido después de 7 años. Mi hermano sonrió levemente y no dijo mucho durante todo el proceso. Tampoco se fue por la noche. Ya me había dicho la tía Wu que mi hermano rara vez volvía y que solo se quedaba en casa unos días durante las festividades. Al día siguiente, acompañé a la señora Kui a un tratamiento de belleza. Estábamos tumbadas en las camillas, charlando tranquilamente. En ese momento mi teléfono sonó. Sin pensarlo. Sabía que debía ser Julián quien llamaba. Le pedí a la esteticista que me pasara mi teléfono. ¿Quién era? ¿Será que nuestra pequeña tiene pareja? Colgué la llamada de Julián y le envié un mensaje. Estoy afuera. Te llamaré cuando vuelva. Mamá espera que tenga una relación o no. Ya no eres una niña. Si conoces a alguien compatible puedes intentarlo. Pero no nos lo ocultes. Después de todo, tu mamá tiene más experiencia de vida. Si tienes una relación, tráelo de vuelta para que lo conozcamos. Dudé un momento. No pensaba ocultarles deliberadamente mi relación con Julián. Después de todo son mis padres que me aman. Hablaremos de ello más adelante. ¿De verdad tienes una relación? La señora Kui se incorporó bruscamente. Detuvo el tratamiento de belleza. Me miró inmóvil con una expresión complicada. Extendí la mano para indicarte, acuéstate rápido. No te emociones con la presión alta. La señora Kui se recostó lentamente de nuevo. ¿De dónde es? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cómo es su carácter? Sonreí. Mamá. ¿Estás comprobando el registro civil de mi novio? Mi querida hija está a punto de ser secuestrada. ¿No puedo preguntar?
Sí, en la sesión de Inselfelbrand. Puedes. Claro que puedes. Pero mamá, no interfieras por ahora. Solo te aviso. Lo traeré de vuelta cuando sea el momento adecuado. Querido. Mamá te lo dice. Los jóvenes son muy abiertos hoy en día. Pero deben tomar precauciones. Mamá. Mamá. Mamá, antes de que la señora Cui pudiera terminar. La interrumpí rápidamente. Las 4 esteticistas a nuestro lado contenían la risa. La señora Cui también se dio cuenta de que no era el momento oportuno y se calló, incómoda. Después de un rato, la señora Cui sacó otro tema. Querido. No creas que mamá está dando la lata. Tu hermano se suponía que se casaría conmigo el año pasado. Pero por alguna razón. Se separaron de repente. La señora Cui dejó escapar un suave suspiro. Tu hermano nunca nos ha dado muchos problemas desde que era niño. Después de eso, mamá siguió hablando sola. Pero ya no pude escucharla. ¿Rompieron? ¿Por qué? Una vez presencié cómo mi hermano, frío y severo, perseguía a una chica. Con su personalidad, su amor no se expresaba con ostentación. Pero esto se reflejaría en sus acciones en todas partes. Por ejemplo, usaba en secreto sus contactos para ayudarla a gestionar las relaciones interpersonales en el trabajo. También sacaba tiempo de su apretada agenda para recogerla y dejarla en el trabajo todos los días. Le enviaba regalos caros y considerados en festividades y otras pequeñas cosas. ¿Cómo podía una pareja tan amorosa romper? Realmente no podía entender por qué. Y no tenía forma de saberlo. Sentía verdadera pena por ellos. Me quedé en casa más de medio mes. La relación entre mi hermano y yo mejoró. Ya no era tan fría como antes. A veces, cuando nos encontrábamos solos en casa. Naturalmente le preguntaba dónde había algo. O tomaba algo de fruta y con naturalidad, le preguntaba si quería algo. Era como si el vínculo fraternal entre nosotros no se hubiera roto desde niños hasta ahora. Nuestra familia no se había reunido en mucho tiempo. Papá volvía todos los días. Mamá incluso dejó de ir a la empresa y pasaba todo el día conmigo. La madre y la hija andaban divirtiéndose. Comiendo. Bebiendo. Y jugando. Mi hermano estaba muy ocupado. Pero aún así hacía todo lo posible por encontrar tiempo para volver a cenar. En la mesa, mamá y papá mencionaron más de una vez que debería ir a trabajar en su empresa. Dijeron que estas tareas irían pasando gradualmente a nuestros hermanos en el futuro. Rock tenía su propia empresa y no se centraba en esto. Desde que regresé, era muy probable que me asignaran este puesto en el futuro. Pero no me gustaban estas cosas. Seguía prefiriendo la música pura. Me recostaba con la cabeza en el regazo de mamá y conversaba con ella sinceramente. Al final, dejó escapar un suave suspiro y dijo que estas cosas siempre estarían reservadas para mí. Y que debería dedicarme a lo que me gusta. Esperaba que yo fuera feliz y me sintiera realizado. Medio mes después, volví a embarcarme en el tren de alta velocidad a Pekín. Esta vez. Si no hubiera accidentes, me quedaría aquí en el futuro. Julián vino a buscarme y me dijo que ya había encontrado apartamento. La decoración y el diseño del apartamento eran de estilo pastel como troncos. Me gustó mucho. Tenía 3 habitaciones y una sala de estar. 2 dormitorios. Y un estudio. Naturalmente comprendí que este arreglo era una muestra de su respeto por mí. Todos mis sentimientos finalmente se resumieron en 2 palabras: gracias. Me abrazó y me dijo: la situación económica de mi familia no se compara con la tuya. Por favor, ten paciencia por ahora. Cuando ganemos más dinero en el futuro, nos mudaremos a una casa más grande. Julián ya había registrado y establecido su propio estudio. Gracias a los fans y contactos que había acumulado previamente, recibimos muchos pedidos comerciales. Al principio, solo estábamos Julián y yo. Pero la capacidad de producción, obviamente, no era suficiente. Así que hablamos de contratar a más gente. También verificamos la calidad de los pedidos. Al fin y al cabo, lo que queríamos era ser excelentes. No solo para tener una gran cantidad.
Fue otro día en el que estuvimos ocupados hasta las 10 de la noche. Julián y yo salimos del estudio y caminamos de la mano bajo la tenue luz de la calle, como innumerables parejas. El clima a principios de otoño era un poco frío por la noche. De repente me estremecí. ¿Tienes frío? Julián se quitó el abrigo enseguida y me lo puso. Era corpulento y medía 1,8 metros. El abrigo me quedaba grande. Pero abrigaba mucho. Me subí el cuello y asentí. Un poquito. Anda, te llevaré en mi espalda. Le rodeé el cuello con los brazos y me acosté boca arriba con una sonrisa. Estoy gorda. Deberías comer más. Estás muy delgada. Si como más, engordaré. No hay nada malo en estar gordo. La salud es lo más importante. Si engordo, ya no me querrás. No digas tonterías. ¿Soy de los que solo se preocupan por la apariencia? Si engordo hasta 90 kilos, ¿no te caeré mal? No me aceptarás. 90 kilos ya le afectarán la salud. Mientras charlo y me río. Con el rabillo del ojo. De repente vi una figura familiar. El estudio no estaba en el centro de la ciudad. En ese momento, la bulliciosa metrópoli seguía llena de tráfico y gente entrando y saliendo. No muy lejos de nosotros, al otro lado de la rotonda, al volante de un coche negro de lujo. Era nada menos que Rock. Mi hermano. La luz del coche era muy tenue. Pero aún así lo reconocí. Nuestras miradas se cruzaron en silencio. Por alguna razón. Siempre sentí que no podía sostener su mirada. Era demasiado agudo y penetrante. Julián. Bájame. Me bajó y preguntó qué pasa. Espérame aquí. Voy a pasar a saludar. Vuelvo pronto. Julián miró al otro lado de la calle. Ten cuidado al cruzar la calle. Vale. Agarré al cachorro de Julián para que no se resbalara. Cuando no había tráfico, crucé la calle trotando y me paré frente al coche. Hermano. ¿Qué haces aquí? Rock tenía un aura que decía, aléjate. Miró al otro lado de la calle y finalmente su mirada se posó en mi rostro. ¿Tu novio? Su voz sonaba un poco ronca. Ahora, al enfrentarlo, ya no tenía la cautela antinatural que solía tener. Respondí con naturalidad. Sí. ¿Quieres conocerlo? Hermano. Otro día. Tengo algo que hacer más tarde. Bueno. Entonces estás ocupado. Te daré cita otro día. Y podemos comer todos juntos. Respondió suavemente. De acuerdo. Di un paso atrás y le dije, hermano, ten cuidado en el camino y ve despacio. En cuanto dije esas palabras, el lujoso coche negro arrancó y aceleró a toda velocidad. Lo vi desaparecer bajo las luces de neón. Siempre tuve la sensación de que mi hermano no parecía muy feliz. Volví al lado de Julián. Y él me preguntó. ¿Conoces a algún amigo? Es mi hermano. Ah. Probablemente aún no sepa que tengo una relación. Que se tome su tiempo para aceptarlo. Podemos comer juntos otro día. Me pellizcó suavemente la nariz y sonrió. Diciendo. Te haré caso. Volví a ver a Rock 3 días después. No me sentía bien durante la regla. Así que Julián me pidió que descansara en casa. Y no fui al estudio. No sé cómo mi hermano supo la dirección. Cuando recibí su llamada, su coche estaba aparcado al borde de la carretera, abajo. Se apoyó en la puerta, sosteniendo el teléfono en una mano y metiendo la otra en el bolsillo de su cazadora. En cuanto salí al balcón, me encontré con su mirada. ¿No me vas a invitar a una sesión? Su voz estaba un poco más ronca que hace 3 días. Y tenía un ligero tono nasal. Le dije el número del piso y salí a saludarlo. De hecho, la noche que lo conocí, siempre sentí que mi teléfono sonaba en sueños. Cuando me desperté al día siguiente, efectivamente había una llamada perdida. Llegó a las 4:30 de la mañana y me colgaron después de sonar 5 segundos. Mirando la llamada perdida con el ahora hermano en la pantalla,
no entendía bien por qué me llamaría en ese momento. Probablemente tocó el teléfono sin querer. Llevé a mi hermano arriba. Tras salir del ascensor, miró a su alrededor con indiferencia y frunció el ceño. Diciendo, ¿Te es el tipo de lugar al que te lleva a vivir? Hay 4 casas en una sola planta. Naturalmente no es comparable a la gran villa que tienes en casa. Pero este lugar tampoco está mal. Repliqué. ¿A qué te refieres? ¿Este tipo de lugar? Mucha gente no puede permitirse vivir en un lugar así. Abrí la puerta y entré en la casa. Le hice señas para que se sentara. ¿Qué te gustaría tomar? Un café, después de haber cumplido mi obsesión. Por favor. Julián y yo solemos tomar café. Así que tengo una cafetera en casa. Y no es mucha molestia, ya que no me sentía bien durante la regla. Solo preparé una taza de café. Luego me di la vuelta para buscarlo. En ese momento, mi hermano estaba parado en la puerta de la cocina, mirando algo. Esta mañana, antes de que Julián saliera, me preparó agua de jengibre con azúcar morena. Y la bolsa de azúcar morena seguía en la encimera de la cocina. De repente recordé que cuando estaba en la secundaria, a veces tenía dolores muy fuertes. Mi hermano también me lo hervía. Negué con la cabeza para recordar y pregunté. ¿Quieres leche o azúcar? Mi hermano se giró y me miró con una expresión complicada. Con una tristeza indescriptible. Después de un rato, dijo suavemente. Solo añade agua. Mis manos se detuvieron de repente. Así es. ¿Cómo podría olvidarlo? A mi hermano nunca le gusta añadir nada más a su café. Cuando estaba en la secundaria, a menudo me ofrecía a prepararle café. Y cada vez me quejaba de que el café que tomaba estaba muy amargo. Rain, justo en un suspiro bajo. Parece que llevamos demasiado tiempo separados. Sonreí con torpeza y dije, no está tan mal. 7 años no es mucho. Llevé el café al sofá y se lo di. Mi hermano se sentó frente a mí. 7 años siguen siendo demasiados. De verdad que han pasado demasiados. Tanto que he olvidado las costumbres de mi hermano. Tanto tiempo que lo dejé ir y tengo a alguien más a mi lado que me ama en lugar de a él. Mi hermano se bebió todo el café. No dejó ni una gota. No se quedó mucho tiempo. Se fue en unos 10 minutos. Cuando se fue, me quedé en la puerta para despedirlo. La imagen que me dejó era tan desolada. Igual que las hojas amarillas y marchitas del otoño. Haciendo que la gente sienta lástima. Capítulo extra desde la perspectiva de Rock en primera persona, cuando tenía 8 años. Mis padres trajeron a una niña pequeña. La niña era huérfana. Llevaba un vestido blanco. Tenía el pelo corto y quebrado. Y sostenía tímidamente su osito de peluche desaliñado. Mis padres dijeron que desde entonces sería mi hermana y nos pidió que nos lleváramos bien. Durante la primera semana, ninguno de los dos tomó la iniciativa de hablar. Cada vez que llegaba de la escuela, la vi sentada sola en el banco del parterre, sosteniendo su osito de peluche. Parecía sola. Un día me acerqué a ella y le extendí la mano para invitarla. ¿Quieres comer galletas de osito? Me miró con sus grandes ojos. Ojos llorosos como uvas negras. Tras dudarlo un buen rato, finalmente me dio la mano. La dejé entrar a casa y le saqué todas las galletas de osito de mi habitación. Desde entonces, siempre que tenía algo delicioso o divertido, lo compartiría con ella. También me diría algunas palabras. Pero no muchas. Le llevó medio año adaptarse. No fue hasta que mis padres la enviaron al jardín de niños que su reticencia a hablar cambió gradualmente. Se volvió cada vez más alegre y parecía una persona pegajosa que me seguía. Hasta que yo estaba en 5º grado y ella en 1º. Estuvimos en la misma escuela 2 años. Íbamos y volvíamos a casa juntos todos los días. Se volvió cada vez más hermosa. Y yo la adoraba y la convertí en la princesita de la familia. Cuando estaba en 2º año de universidad. Ella estaba en 1er año de preparatoria.
Mientras me ocupaba de mis estudios, yo también estaba emprendiendo un negocio. Porque estaba ocupado. No volví a casa tan a menudo como antes. De hecho, hubo una razón muy importante. Hace 3 años, vi cómo la niña que creció ante mis ojos cambiaba gradualmente. Era muy consciente de que una semilla maligna crecía desenfrenadamente en mi corazón. Esto no estaba permitido. Mis padres no podían aceptarlo. Y ella era tan joven. Usé mi razón para detener esta semilla en su etapa inicial. Hasta que apareció Mía. Era una compañera de primer año de secundaria. Le pregunté a 2 amigas que estaban cerca. Y ambas dijeron que no parecía lluvia. Probablemente solo yo pensé que se parecía un poco a la lluvia. Para que esa semilla muriera por completo, tomé una decisión. Perseguí a Mía e intenté amarla. Lo que no esperaba era que Rain, de alguna manera, se enterara de esto. Esa noche. Estábamos solos en casa. Pensé que venía a traerme café. Pero Rain cerró la puerta del estudio y pronunció esas 2 palabras que aún me conmueven el corazón. Estaba de muy mal humor. Y esa fue la primera vez que discutimos. Lloró y me suplicó. Hermano, ¿puedes terminar con Mía? Aunque no puedas aceptarme. Tampoco debería gustarte otra persona. Lloró tanto que ni siquiera pudo decir una frase completa mientras sollozaba. Nunca antes había hecho que mi lluvia se sintiera tan triste. Y mucho menos la había hecho llorar. Pero no solo la hice llorar. También la empujé sin piedad. Haciéndola golpearse la cabeza y sangrar. Llevaba 3 años molestándome. Cuando la vi caer al suelo y sangrar, reprimí el impulso de ayudarla a levantarse y fingí serenidad. Solo yo sabía que la determinación que había forjado en mi corazón se derrumbaba poco a poco. Y no sabía cuánto tiempo podría aguantar. Y parecía que todos los cambios comenzaron desde ese momento. De repente mi lluvia pareció haberlo descubierto de la noche a la mañana. Revisé los mensajes en WeChat. Ya no me molestaba con una frecuencia promedio de 10 mensajes al día como antes. Esta repentina distancia y frialdad eran difíciles de ignorar. Y la cautela oculta tras esas breves palabras era evidente. No sé por qué. Pero me dolía muchísimo el corazón. El día que ella se fue al extranjero, mi coche estaba aparcado al aire libre en el aparcamiento del aeropuerto. Vi un avión tras otro. Algunos despegando y otros aterrizando. No sabía en qué avión iba. No salí hasta 2 horas después de la hora de embarque. Durante los 5 años, también volé al Reino Unido y la vi de lejos varias veces. La niña vivía bien. Le iba bien en los estudios y tenía un amplio círculo de amigos. Observaba a los hombres y mujeres que la rodeaban. Sabía que la posesividad en mi corazón comenzaba a despertar de nuevo. A veces también pensaba, ¿y si tuviera novio? Solo pensarlo me sofocaba el pecho. A los ojos de los demás, la relación entre Mía y yo era envidiable. Pero solo yo sabía que tras una apariencia aparentemente radiante y hermosa, estaba vacío. Esa semilla tenía una vitalidad tan tenaz que no murió. Al contrario. Ya había crecido una exuberante enredaderas. Me aferraban con fuerza y me dificultaban soltarme. Mía es una buena chica. Y no quería retrasarla más. Fui yo quien sacó el tema de la ruptura. Esa noche. Hablamos largo y tendido. Hice todo lo posible por compensarla materialmente. Pero ella también lloró tanto como Rain en aquel entonces. Cuando Rain lloraba, me quedaba allí, insinuando. Cada vez que pensaba en ello. En ese momento deseé poder estrangularme. Así que esta vez, levanté la mano y le sequé las lágrimas con suavidad. Mía. Olvídate de mí. Lo siento. Al final, aún escuché a quienes una vez me amaron profundamente. Durante el festival de primavera de este año. Después de la llamada que llevaba años cortada, finalmente me armé de valor para volver a marcar. Pero mi Rain seguía sin querer volver. Ella no quería verme. Probablemente debería odiarme. Pero al final. Descubrí que nunca me había odiado. Simplemente se olvidó de mí.
La relación de hermanos que una vez esperé recuperar. Lo logró. Pero ahora mismo, odio muchísimo que me llame hermano. Mientras estuvo en casa, volví todos los días. Solo quería verla más. A diferencia de los pensamientos inquietos que se ocultaban bajo mi apariencia tranquila, ella estaba tranquila por dentro y por fuera. Como una hermana común y corriente. No me trataba con frialdad. Pero ya no tenía la intimidad de nuestra infancia. Mi madre me dijo sin querer que tenía una relación. Esa noche me quedé un buen rato fuera de su habitación. Quería tener una buena conversación con ella. Quería recuperar a la reina que me tenía en su corazón y en sus ojos. Pero al final, no tuve el valor de llamar a la puerta. Solía cargarla en mi espalda. Cuando tenía frío, se ponía mi ropa. Pero ahora. Es todo otro hombre. Esa noche. Al ver a ese hombre cargándola a la espalda, a los dos charlando y riendo, sentí como si una mano me apretara el corazón. Y el dolor sordo me dificultaba la respiración. Se acercó trotando con un abrigo de hombre corpulento y me preguntó si quería conocer a su novio. Inventé una excusa y decliné. No quería conocerlo. No podía aceptar que tuviera novio. Esa noche me senté sola en la sala, con la luz tenue, y bebí mucho vino. Ojalá pudiera volver al año en que me dijo que me amaba. Nunca más la haría sentir triste. Y no permitiría que me olvidara nunca más. Bajo la influencia del alcohol, me quedé mirando el número de Rein en la pantalla. Dudé toda la noche y finalmente marqué, pero sin impulso. Quería decirle que me arrepentía. Pero en cuanto marqué, la imagen de ella sonriéndole dulcemente a otro hombre empezó a recordarme una y otra vez. ¿Y qué si se lo digo? Solo le añadiría más problemas y le dificultaría las cosas. Quizás si hiciera esta llamada. Al final. Ya ni siquiera podíamos ser hermanos. Colgué inmediatamente. En la segunda mitad de la noche. Me senté solo en la oscuridad y observé cómo la panza de pez aparecía lentamente en el horizonte de la ciudad. Empezaba un nuevo día de trabajo. Mucha gente estaba ocupada. Sin saber por qué lo hacían durante toda su vida. Pero ahora sé exactamente qué es lo que más quiero. Esa es la persona que he atesorado en mi corazón desde niña. ¿Cómo podría dejar que otros intervinieran? He luchado. He sufrido. Y he causado daño en medio de las distracciones mundanas. Después de dar vueltas, finalmente volví al punto de partida. Esta vez. Nunca más te soltaré. Rein. Perdona a tu hermano por su terquedad. Esta vez te voy a arrastrar al dolor otra vez. Unos días después mi hermano me llamó. ¿No dijiste que llevarías a tu novio a comer? Pensé que estabas ocupada y no tenías tiempo. ¿Qué te parece si lo hacemos hoy? De acuerdo. Me encargo de todo y te mando la dirección más tarde. Olvidé decirle a mi hermano que reservara un lugar decente. ¿Quién hubiera pensado que reservaría algo tan lujoso? Al llegar, me concentré en cuidar los sentimientos de Julián. Mi hermano ya nos estaba esperando. Tras saludarlo, nos sentamos. Los platos se sirvieron rápidamente. Como intermediario. Al principio. Temía un silencio incómodo. Así que intenté buscar temas de conversación entre los dos para animar el ambiente. Más tarde. Empezaron a hablar solos. Y ya no tuve que intervenir. En general, la comida estuvo bastante bien. Mi hermano, con su carácter sereno y frío, me dio mucha importancia hoy y le mostró a Julián mucho entusiasmo. En cuanto a Julián, mis preocupaciones eran completamente innecesarias. Hablaba con calma y seguridad, sin ser servilismo ni autoritario. Era evidente que mi hermano estaba muy satisfecho con él. Al llegar a casa por la noche se lo anuncié con orgullo a Julián. La persona más difícil de tratar en mi familia es mi hermano. En cuanto a mis padres, ya puedo decir que pasaron la prueba. Julián sonrió. Es muy fácil llevarse bien con tu hermano. No es tan distante como decías. Con descontento, le conté un montón de historias sobre lo distante que era mi hermano. En un abrir y cerrar de ojos. Pasó más de medio mes. Los padres de Julián trabajaban en el sector público.
Porque alguien los denunció. Toda su familia fue investigada. Gran parte de los fondos que utilizó para montar el estudio le fueron entregados por sus padres. Y actualmente, ese dinero ha sido identificado como ganancias ilícitas. El dinero en la cuenta del estudio también ha sido congelado. Su negocio, que apenas empezaba a mostrar resultados prometedores, de repente se topó con un desastre. Julián ha estado muy mal últimamente. Sé que se presionó demasiado cuando estaba en una relación conmigo. Cuando quiso emprender un negocio, le ofrecí sacar algo de dinero para ayudarlo. Pero se negó. A pesar de que ocurrió algo tan grave, Julián y yo hicimos todo lo posible por completar y entregar los pedidos que ya habíamos recibido. No ha habido noticias de la comisión de supervisión. Es difícil predecir cómo acabará este asunto. Julián ha estado corriendo afuera todos los días. Intento encontrar gente y usar mis influencias. También quiero ayudarlo. Pero soy impotente. Llamé a mis padres y a algunos amigos. Pero ellos tampoco pudieron hacer mucho. Todos me aconsejaron que no me involucrara. Si se verifica este asunto, la devolución del dinero y demás son asuntos menores. Me temo que no podrá evitar la cárcel. Esa noche Julián regresó a Erm. Cuando oí el ruido afuera, salí de mi habitación. Olía a alcohol. Había preparado sopa para la resaca con antelación y se la llevé. Te dije que te acostaras temprano. No tienes que esperarme. Tenía grandes vasos sanguíneos rojos en los ojos. Esta persona, que solía ser elegante y apuesto, y cuidaba mucho su imagen personal, ahora tenía una barba incipiente en la barbilla. Lo cual me molestó un poco. Su cabello ya no estaba bien peinado y se veía un poco desordenado. Al ver la preocupación en mis ojos, me jaló para que me sentara a su lado y dijo con cautela: Lluvia. Déjame abrazarte un rato. Le di unas palmaditas suaves en la espalda. Comprendí su cansancio. Siguió abrazándome. Justo cuando pensé que se había quedado dormido, Julián dijo de repente: terminemos. Sospeché que lo había oído mal. Me aparté lentamente y lo miré con incredulidad. ¿Qué dijiste? Rein, Radavalol Sai. No es tu problema. Es el mío. Estoy muy cansada de estar en una relación contigo. Ahora que ha pasado algo tan grave en mi familia, es mejor que nos separemos. ¿Puedo afrontarlo contigo? ¿No confías en mí? Sí. Pero no soporto que sufras conmigo. Sentía una mezcla de emociones. Y las lágrimas corrían por mi rostro. No estoy de acuerdo. Me limpió las lágrimas con suavidad con las yemas de los dedos. Lluvia. Por favor, escúchame. Vete a casa. No deberías aguantar esto conmigo, Julián. ¿De verdad tienes que alejarme? ¿De verdad tenemos que ser tan directos? Se incorporó y la ternura que sentía desapareció. Por primera vez vi determinación en su rostro. No importa lo que pienses. Ya no te quiero. Me voy mañana. Ya devolví la casa. El contrato de arrendamiento vence a fin de mes. El casero es un amigo mío mayor. Ya le he pedido que no te lo alquile. Así que sal de Pekín cuanto antes y vete a casa. No se bebió el tazón de sopa para la resaca que estaba en la mesa y regresó directo a su habitación. Tomé la sopa y la serví en la cocina. Regresé a mi habitación y cerré la puerta de golpe. Temprano a la mañana siguiente me quedé en la sala observando a Julián empacar sus cosas en silencio con una mirada abatida. De verdad que se mudó. Hasta los últimos días del mes. Me quedé en esta casa y no salí. El último día de la fecha límite mi hermano llegó. En cuanto abrió la puerta y me vio, frunció el ceño. Me llamó y me pidió que viniera a llevarte a casa. Me di la vuelta y entré. Y mi hermano cerró la puerta tras él. Esta vez. Ni siquiera pregunté. Fui a prepararme un café. Rock miró a su alrededor y preguntó: ¿qué quieres llevar? Yo las empaqueto. En realidad, no había nada que llevar. Solo llevaba una maleta cuando llegué.
Esta vez preparé 2 tazas de café. A una solo le añadí agua. Y al otro le añadieron leche. Siéntate un rato. Hermano. Empacaré mis cosas yo mismo. Encontré la maleta y sin darle importancia, empaqué algunas cosas importantes. Mi hermano tiene una propiedad en Pekín. Me llevó a su casa. Le pregunté si podía averiguar sobre la situación de los padres de Julián. Mi hermano dijo que pediría a alguien que investigara. Al día siguiente, rumbo a Sebmayat Sasirm, mi hermano me dijo que la situación allí era muy desalentadora. Y que debíamos prepararnos para lo peor. Llamé a Julián. Y también me dijo que pronto tendrían el resultado. Y que era muy probable que fuera grave. Debe estar sufriendo mucho ahora. Su hermano menor todavía está en primaria. Y algo así les ha pasado a sus padres. Si ambos van a prisión, tendrá que criar a un hijo solo. Iba a la entrada de la residencia de Julián todos los días a esperarlo. Pero él me evitaba deliberadamente. Desesperado, fui a la escuela de su hermano menor a buscarlo. Su hermano menor dijo que no ha estado en casa estos días. También dijo, llueve rumbo a Sebmayat Sasirm. Mi hermano dijo que ya rompieron. Dijo que si venías a buscarme, te diría que ahora está con Yvonne. Me quedé en shock. Sabía que Julián tenía una novia de la infancia llamada Yvonne. Me había contado su historia. Cuando Yvonne viajó al Reino Unido, Julián me llevó a conocerla. Tiene una personalidad audaz y directa, y es una mujer muy generosa y hermosa. Aunque yo, la novia legítima, estaba a su lado. No ocultó que Julián le gustaba para nada. Es solo que Julián me eligió. Así que generosamente me envió sus bendiciones. Pero al mismo tiempo, también dijo que seguiría esperando a que rompiéramos. Me negué a rendirme y seguí esperándolo afuera de su residencia. No sé cuándo llegó mi hermano. Trajo un abrigo y me lo puso. Me pidió que volviera con él. Negué con la cabeza. Hermano, déjame en paz. Vendrá a verme. Julián no soportaba verme de pie bajo el viento frío, torturándome. Después de que mi hermano se fue, salió. Le pregunté. ¿De verdad quieres renunciar a mí? Lluvia. Vuelve. Yvonne es la persona que necesito ahora. Tú y yo somos de mundos diferentes. Mi corazón dio un vuelco. ¿Has cambiado de opinión? Sí. ¿Alguna vez me amaste? Sí. Solo para evitar implicarme. ¿Quieres alejarme? ¿Y encontraste a Yvonne? Julián. ¿Alguna vez has pensado si esto es justo para ella? Ella lo sabe todo y me entiende. No la decepcionaré. Así que poco a poco te olvidaré. Y tú también deberías olvidarme. Las lágrimas desdibujaron su figura al darse la vuelta y marcharse. Caían como cuentas con un hilo roto. Me dolía el corazón. Me quedé un poco sin aliento. Me agaché y me sentí un poco mejor. Pero las lágrimas eran como un dique reventado y me costaba contenerlas. Ese día, estaba aturdido. Y no sé cómo mi hermano me trajo de vuelta. Se quedó conmigo en Pekín durante 3 meses. También fui al tribunal el día del veredicto. Yvonne tomó la iniciativa de saludarme y me pidió hablar a solas. Rein, ¿qué dicen las leyes? Ahora estoy con Julián. Lo sé. Espero que no nos volvamos a ver. Yvonne dijo, sacaré de su corazón. Sin dejar espacio alguno. No supe qué decir y forcé una sonrisa amarga. Entonces te deseo éxito. Los padres de Julián fueron condenados severamente. Cuando salimos me vio y no me evitó. Él e Yvonne nos saludaron con la cabeza a mi hermano y a mí. Y luego los dos se fueron. Mi hermano me acompañó fuera del tribunal. ¿Quieres irte de Pekín? Durante este tiempo. Mi hermano ha estado conmigo todo el tiempo. Y lo he molestado demasiado tiempo. Me obligué a ser alegre y respondí con un ok en voz baja. Al llegar a casa, mi hermano me pidió que descansara. Y me llamaba cuando la comida estaba lista. Durante este tiempo, Rock ha mejorado sus habilidades culinarias.
Si está libre por la mañana. Luna. Y tarde. Cocinará solo. Si está ocupado o no está en casa, llamará al chef para que cocine. En fin. No me dejará pasar hambre. Aunque no pueda comer. Les pedirá a las personas que cocinen de diferentes maneras. Sigo sin superar lo que pasó con Julián desde hace un tiempo. Volví a llamar al psicólogo que conocí en la prepa. Y hablamos un buen rato. Me sugirió irme de viaje para relajarme. Justo después de terminar la llamada, mi hermano estaba en la puerta. «Es hora de cenar». Me sirvió arroz y me preguntó con naturalidad, ¿era el psicólogo de hace un momento? Sí. ¿Qué doctor es? Es profesional. No quise hablar mucho y respondí, es muy profesional. Mi hermano no hizo más preguntas. Al día siguiente, cuando subí al avión a Australia, le envié un mensaje a mi hermano. Me quedaré en Australia un tiempo. No sé cuándo volveré. Si tienes tiempo, dime. Hermano, por favor, ve a casa y acompaña a mamá y papá por mí. En este momento. En la consulta de un psicólogo de un hospital de la ciudad de S. Rock, de pie junto a la ventana, miraba el mensaje que Rain le había enviado. Su mal humor se relajó un poco. Se dio la vuelta y dijo, «Gracias, doctor Wang Wang. Por tu ayuda con Rain antes». El doctor asintió. «No es nada. Es mi deber. Según el reglamento, no debo revelar la privacidad del paciente. Eres el hermano de Rain. Y también conozco muy bien su situación. Te lo digo con la esperanza de que mejore». Después de que Rock salió, llamó a su secretaria. «Reserva el vuelo más cercano a Australia». «Está bien. Presidente Rain. Hay otra cosa. En cuanto al señor Julián, bueno, encontré varias compañías de cine y televisión que demandan música original. Poco a poco se están poniendo en contacto con él. Haz que parezca natural. No le digas que lo estoy promocionando entre bastidores. Tiene un gran orgullo. Y si lo sabe, puede que no lo acepte». «Está bien. Lluvia. Espera a tu hermano. Esta vez. ¿Estarías dispuesta a darme otra oportunidad?»